Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la película Cuando acecha la maldad, la película de terror, de horror, fantástica, del director argentino Demián Rugna. La película se estrenó en el año 2023. El año pasado tuvo un éxito enorme, para muchos la mejor película argentina, no solo de terror, sino argentina del año pasado, pero sin dudas un éxito total, teniendo en cuenta que las cifras que hizo en sala, por lo menos, fueron enormes, más allá de que es una película de terror, para cualquier tipo de película, teniendo en cuenta la pobreza de los resultados que está teniendo el cine en salas, y la verdad es que en este sentido llama mucho la atención. Por supuesto, a mí también me llamó la atención, como creo cualquier persona a la cual le interese el género, nos llamó la atención porque evidentemente se sale de la media. Tiene una calidad, tiene una cantidad de elementos que me parece que ameritan que le dediquemos unos minutos para hablar un poquito de ella. Si bien está lleno de videos YouTube que hablan de la película, la verdad es que yo, como siempre, llego un poquito tarde, pero bueno, la verdad es que más vale tarde que nunca, y algo vamos a decir, esperemos completar o poder complementar un poco lo que se anda diciendo por ahí. Lo primero que hay que decir es una película de género. El género de terror, ustedes saben que es un género que tiene, digamos, un efecto inmediato, al igual que la comedia. Digo, yo veo una película de terror y me da miedo o no me da miedo. Digo, un drama, una película histórica, la puedo pensar con el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, una película de terror, ¿me da miedo o no? Si yo voy al cine a una película de terror y me da risa, hay algo que no estuvo funcionando. Y de la misma forma que si voy a ver una comedia y no me causa gracia, es algo que no funcionó. No hay una expectativa defraudada ahí que tiene que ver con que son géneros que tienen más que ver con la emoción, ¿sí? Y evidentemente el terror tiene mucho que ver con eso. Ahora bien, si uno piensa que esta película se ubica en una tradición, como todo el cine de terror, es lo que vamos a tratar de contextualizar, como para ver de dónde viene esta película y cuáles son las particularidades que tiene respecto no solo a otras, sino al género. Yo digo que el género de terror es un género que se pierde en los albores de la humanidad, ¿sí? Vamos a empezar con algunas citas que vamos a hacer hoy, y vamos a empezar con Bioy Casares, Borges y Silvino Campo en su extraordinaria antología de la literatura fantástica. ¿Y qué va a empezar diciendo el prólogo, que es de Bioy Casares? ¿Sí? Fíjense, va a empezar diciendo: viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas. Están en el Salvavesta, en la Biblia, en Homero, en las Mil Noches, etc. Tal vez los primeros especialistas del género fueron los chinos. O sea, empieza a hacer una genealogía del género y después empieza a categorizarlo. Pero en principio dice, el género es viejo como el mundo. O sea, acá ya tenemos algo que me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los, como decía antes, albores de la humanidad, nos vamos a dar cuenta, porque de esto han hablado muchos que saben mucho más que yo, que en un principio el hecho de contar una historia para producirle un efecto al otro, para manipular al otro a través del miedo, es vieja como el mundo. Que yo cuente una historia para producirle miedo a la otra persona y por consiguiente que esa persona haga lo que yo quiero que haga, ¿a qué le suena? A la religión. La religión se ha basado desde tiempos inmemoriales en generar un miedo en el otro para que el otro haga lo que uno quiere, para manipularlo. Y por supuesto de esto se han valido a lo largo de la historia miles, no solamente de religiones, sino de líderes espirituales y de todo tipo de cosas vinculadas con la fe, con la creencia, con lo sobrenatural. Ya estamos casi en el terreno de lo que va a ser después el cuento de terror, el cuento de horror, el cuento fantástico. Es decir, hay necesidad de producir un miedo que muchas veces va a estar vinculado al sobrenatural, a lo no racional y, por supuesto, a la fe. Y esta película no va a ser una excepción. La fe va a estar todo el tiempo dando vueltas entre los personajes que creen y los personajes que no creen. Una de las constantes del cine de terror, del género de terror, es la fe versus el escepticismo, versus el ateísmo, versus el agnosticismo. Es decir, la razón versus la sin razón, lo irracional versus lo racional. Y esta película se ubica perfectamente en esa tradición. La razón versus la sin razón. Los personajes racionales versus los personajes irracionales. Decíamos entonces que la religión tiene en sus orígenes una vinculación muy grande con esta utilización de las ficciones, que por supuesto luego con el paso del tiempo se va a independizar, y por supuesto el relato de miedo, el relato de terror se va a independizar de la religión, que por supuesto la religión va a seguir hasta el día de hoy, muchas veces intentando meter miedo para manipular. Pero bueno, eso es lo que va a ser el relato de terror, con fines puramente estéticos, ¿sí? A partir de la modernidad,
pero con la intención de producir un miedo. Ya no nos van a querer manipular. En principio, pensemos toda la época del macartismo en Hollywood, en Estados Unidos, cómo a través del cine de terror se intentaba manipular a la gente con respecto al miedo comunista, etcétera, etcétera. Es decir, el género de terror sirve muchas veces para manipular. Aquí estamos ya en el plano de la estética, en el plano del cine, y por supuesto vamos a dejar un poquito la religión de lado. Pero lo cierto es que son ficciones viejas como el mundo. Y en esto, de alguna forma de pensar en Cuando acecha la maldad como una película que se va a inscribir en esa tradición, más allá de que consciente o inconscientemente el director lo haya querido hacer, vamos a entrar en un terreno también muy propio del terror. Como decía antes, que tiene que ver con la fe, con la creencia. Y ahí, ¿qué es lo que entra de Cuando acecha la maldad en ese terreno? En uno de los temas centrales de la película, que es el de la posesión, el de los poseídos. Esto lo tenemos en la Biblia, en los sumerios hace miles de años, en el Nuevo Testamento está lleno, Jesús está lleno de episodios con personajes poseídos por Satanás, por el diablo, etcétera, etcétera. Es decir, la posesión es vieja como el mundo también, la idea de que un cuerpo es poseído por otro. Esto ha recorrido las generaciones y ha recorrido las civilizaciones. En la Edad Media se suma todo el elemento a la posesión del diablo y de la brujería, es decir, es viejísimo desde el punto de vista de los siglos que hace que los relatos de poseídos nos vienen apasionando y por supuesto seguimos considerándolos como muy actuales en tanto que se siguen haciendo películas y siguen escribiendo historias sobre poseídos. El cine realmente tiene una tradición enorme, ¿sí? Basta pensar en El Exorcista desde ya o La Profecía, películas de los años 70, para pensar en el género de los subgéneros, si se quiere, del terror de los poseídos, por el diablo o por quien fuera, pero la posesión, que por supuesto va a dar películas claves del género y entre las cuales se encuentran algunas que yo creo que tienen mucho que ver con lo que va a ser Cuando acecha el terror. Películas que me parece que han influido directo o indirectamente a este director y que están ahí. Me refiero básicamente al gran director de cine de terror de todos los tiempos, que es John Carpenter, ¿sí? Que ha trabajado mucho el cine de terror y la posesión. Pensemos en dos de sus obras maestras. The Thing, El enigma de otro mundo, La Cosa, ¿sí? Que es una remake de una película de Christian Nyby, digamos de Howard Hawks, de los años 50, película clase B, que a su vez está basada en un cuento. Y por otro lado, gran película de Carpenter también, El príncipe de las tinieblas, obra maestra absoluta, también sobre la posesión. En un caso, cuerpos poseídos por un ente extraterrestre, muy en la línea de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, y la otra muy en la línea, por supuesto, de la posesión religiosa, la posesión satánica. O sea, el diablo posee a los humanos para apropiarse de ellos. Dos fenómenos, dos grandes películas de posesión. Después, por supuesto, tenemos montones, ¿sí? Desde Posesión infernal de Sam Raimi hasta Posesión de Zulawski, obra maestra absoluta. Polanski ha trabajado muchísimo el tema de la posesión, el bebé de Rosemary, es decir, es un gran tema de la literatura y del cine de terror. Y por supuesto esta película se ubica en esa dirección. Pero ¿qué es lo que hace? Que me parece sumamente interesante. Tengamos en cuenta que es una película hecha en Argentina, donde aparece toda una mitología, si se quiere, del género argentino, no necesariamente del terror, pero sí de cierta narrativa, de cierta narración, en la cual se traducen los temas anglosajones o los temas europeos históricos a las posibilidades de lo argentino. Esta es una operación que muy sabiamente va a hacer la escritora, seguramente la conocen, Mariana Enríquez, escritora de muchos cuentos de terror y novelas también de terror, en las cuales lo que hace muchas veces es traducir esa iconografía, ese mundo imaginario anglosajón o europeo a las posibilidades de lo argentino. ¿Sí? Muchos de sus cuentos recomiendo, Cosas que perdimos en el fuego y demás, cómo ella y ver cómo ella traduce esos elementos que tenemos en la literatura de terror o en el cine de terror europeos, Drácula, Frankenstein, poseídos, maldiciones, brujas, etcétera, etcétera, el Ouija, el juego del Ouija, a las posibilidades argentinas. ¿Sí? Fíjense cómo en esos cuentos ella lo que va a hacer es adaptar, traducir lo que es ese universo, que en un principio nos resulta ajeno, a lo que podría pasar en Argentina o en Buenos Aires. ¿Podemos sumar las tradiciones de los distintos folclores de las provincias? Sí, por supuesto, las mitologías mapuches, la mitología del norte. Digo, hay un montón de elementos que en la película están consciente o inconscientemente. Yo no sé si el director las leyó o las conoce, pero indirectamente aparecen en la película. ¿Sí? Basta encontrar un montón, basta pensar en la fábula de la película para encontrar un montón de casos y de ejemplos en los cuales aparece esta idea
del elemento anglosajón, del elemento europeo, del cuento folclórico, del cuento de horror tradicional, traducido a las posibilidades, digamos, si se quiere, latinoamericanas o sudamericanas o argentinas. Pero ahí está. Por lo tanto, ahí encuentro un valor enorme que tiene la película. Está hecho sabiamente eso, esa gran traducción. Por lo tanto, tenemos una película que, a partir del concepto de embichados, ¿sí?, que es el que va a trabajar la película, aparecen los personajes poseídos, ¿no? Poseídos en este caso, ya veremos por qué, pero en todo caso vemos que se suma a una tradición larguísima de cuentos y películas de terror sobre el tema de la posesión, ¿sí?, donde el tema de, por supuesto, lo diabólico, lo extraterrestre, lo que sea, toma posesión de un cuerpo humano. ¿Cuál es el otro gran tema de la película? Pero gran tema de la película. Padres versus hijos, hijos versus padres. Gran tema de la literatura y gran tema de la psicología, gran tema del psicoanálisis, gran tema de la filosofía, el enfrentamiento entre padres e hijos, ¿sí? Recordemos Stephen King, Carrie, El Resplandor, Los Chicos del Maíz, siempre los hijos enfrentados con los padres, siempre los padres enfrentados con los hijos. Gran tema, porque es un tema polémico. Pensemos que se ha escrito mucho, sin ir más lejos, en lo que tiene que ver con la ficción, sobre el tema de enfrentar padres e hijos. Desde el punto de vista sociopolítico, Iván Turgenev, siglo XIX en Rusia, la novela Padres e hijos, ¿sí?, en donde políticamente las generaciones, digamos, de izquierda y socialistas se enfrentaban a sus padres más conservadores en todo caso, pero enfrentados padres e hijos. En el ámbito del terror, vemos cómo tenemos en Stephen King, por ejemplo, esta idea de enfrentar a los hijos con los padres. Recuerden Carrie, recuerden El Resplandor, recuerden Los Hijos del Maíz, que se va a filmar la película, obviamente Carrie también, gran película de Palma, El Resplandor, gran película de Kubrick, pero recuerden que Los Niños del Maíz, que se filma en los años 80, tiene el mismo afiche que Cuando acecha la maldad. Veamos el afiche, vean, comparen, ¿sí? Es la misma idea, es decir, el afiche, que en un principio el afiche de Cuando acecha la maldad iba a ser otro, pero finalmente se opta por este, es prácticamente el mismo afiche de Los Niños del Maíz. Y piensen que la anécdota que cuenta tiene que ver un poco con eso, con esa idea de los niños que se enfrentan a los adultos. Me viene también a la cabeza El diario de la guerra del cerdo de Bioy Casares, que también es una novela fantástica donde jóvenes empiezan a matar ancianos, también en Buenos Aires. Pero digo, fíjense que es un conflicto viejo como el mundo. ¿Por qué? Porque ya está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia y nos recorre como civilización, nos conmueve en lo más profundo, ¿sí? Fíjense la historia de Abraham y el sacrificio de sus hijos, o sea, el padre que sacrifica a sus hijos. Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padres e hijos, padres que abandonan hijos, que matan hijos, hijos que matan al padre. Es decir, este conflicto está en la mitología griega, está en la civilización judeocristiana. Por tanto, ¿cómo nos va a pegar tan fuerte una película que trate el conflicto de hijos que matan padres o padres que matan hijos? Lo que vamos a ver en Cuando se echa la maldad son padres que quieren matar hijos. La película empieza con una madre que quiere matar a su hijo porque se ha convertido en un monstruo, y luego vemos a niños que matan a sus padres y padres que matan o quieren matar a sus niños, unos y otros. Es decir, recorre toda la película esta idea. No voy a contar el argumento de la película porque seguramente ya lo conocen. Si no la vieron, vayan a verla, pongan pausa en esta crítica, en este video, vayan a verla, después vuelvan porque estoy spoileando un par de cosas y voy a spoilear otro más. Por lo tanto, recomiendo que vean este video si vieron la película. Pero digo, recuerden entonces que ese enfrentamiento entre padres e hijos está todo el tiempo. Y por supuesto, esto que digo, ¿no?, que tiene que ver con cómo ese conflicto nos recorre como civilización, nos conmueve lo más profundo. ¿Por qué? Vamos a recurrir a alguien que nos ayude. Y vamos a Freud. ¿Quién más? Freud, Lo Siniestro, ¿sí? Libro que recomiendo si les gusta el terror porque es clave. ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir, va a definir lo siniestro, ¿sí?, como aquel, y voy a leer de alguna manera, ¿sí? Va a decir, lo siniestro sería aquella suerte de lo espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones las cosas familiares pueden tornarse en siniestras y en espantosas? La voz alemana unheimlich es sin duda el antónimo de Heimlich, que es íntimo, secreto y familiar. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Freud denomina lo siniestro? Aquello que es familiar. El terror no es siniestro porque es un monstruo que está escondido en las montañas, etcétera, etcétera, sino porque es lo familiar que de pronto se vuelve peligroso, lo familiar que de pronto nos ataca, lo familiar que amenaza nuestra vida. ¿Qué más familiar que un hijo? ¿Qué más familiar que un padre? Y ahí está, insisto, El Resplandor. Un padre quiere matar a su hijo. Ahí está Carrie, una madre que se lleva fatal con la hija y luego la hija mata a la madre. Los Chicos del Maíz.
Lo mismo, niños que matan adultos. Es decir, los niños que de alguna forma para cualquier padre son lo mejor que le pasó en la vida, de pronto lo quiere asesinar. Y viceversa, ¿sí? Los padres de alguna forma son asesinados por los niños. Es decir, algo que uno jamás esperaría. Es decir, lo familiar se da vuelta y se convierte en una amenaza. Bueno, y esto va a recorrer todo el argumento de Cuando acecha la maldad, ¿sí? Niños que matan padres, padres que matan niños. Voy a leer un fragmento más de otro libro que me parece clave también en el sentido, que se llama Masa y Poder. Es del premio Nobel Elias Canetti y fíjense cómo empieza. Empieza diciendo lo siguiente, ¿sí? Apenas empieza el libro, el primer párrafo dice: nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra, le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El hombre siempre elude el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla, qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Y ahí estamos ya con Cuando acecha la maldad, es decir, el otro, que va a ser clave en el relato de terror. El otro, el desconocido, que en este sentido es un familiar, además, y que se convirtió en un monstruo. Entonces hay que eliminarlo. Y si es un niño, ni hablar. ¿Recuerdan esa película de Narciso Ibáñez Serrador, no? ¿Quién puede matar a un niño? Es decir, nada peor que un adulto matando a un niño, ejerciendo violencia con un niño. Es intolerable. Bueno, y esto en la película va a ser uno de los elementos que más nos va a conmover. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo de la infancia, donde esos niños se han convertido en pequeños diablos. Recuerden El pueblo de los malditos de Carpenter, ¿no? Que a su vez es una remake también, es decir, niños que se vuelven monstruosos. El bebé de Rosemary, un bebé que es el diablo. Es decir, nada nos causa tanto pánico y tanto terror como el de que nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o los niños que están por ahí, nos quieran matar. Y hay algo que la película va a explotar y va a saber muy sabiamente utilizar, ¿no? Fíjense que, voy a spoilear, ojo, el final es en una escuela, ¿sí? Digamos, el clímax de la película, es decir, ¿qué lugar más cercano a la infancia que una escuela? Bueno, ¿dónde nace la criatura, digamos, diabólica? En una escuela, en el lugar por excelencia de la infancia, es decir, rodeado por niños, este nuevo ser, maldito, diabólico, satánico, nace en una escuela. ¿Dónde otro lugar podría ser? ¿No? Es decir, fíjense cómo desde el punto de vista del símbolo, la película va a trabajar con los elementos que por supuesto nos hacen pensar en cómo está armada de tal forma, consciente o inconscientemente, que muchas de las cosas que ocurren nos conmueven, más allá de por cómo está hecha, que esto por supuesto merece un párrafo aparte porque está muy bien hecha la película, porque nos afectan en lo más profundo de nosotros como personas, padres e hijos, lugares familiares. Hay toda una iconografía ahí que evidentemente hace que la película nos conmueva, nos llegue, nos impacte y por supuesto nos cause un terror reverencial, porque juega con elementos muy familiares, ¿sí? Y ahí es cuando les decía, una de las cosas que yo creo que muy sabiamente está trabajada en esta película es todo eso. Tengamos en cuenta que el género del terror hace tiempo, ya mucho tiempo, que viene siendo un refrito, es decir, las películas operan más que nada por digamos, amplificación de ciertas cuestiones. Es decir, vemos que la misma película de los 80, hoy en día lo que cuenta es lo mismo, pero donde hay más sangre, más efectos especiales, más muertos, más violencia, pero esencialmente lo mismo. Es decir, como si dijéramos un fenómeno acumulativo. Es decir, pareciera como que el terror se convirtió en vamos a hacer lo mismo, pero más brutal, más salvaje, más gore y más todo. Pero esencialmente la misma historia. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué de nuevo me puedes ofrecer? Bueno, yo creo que nosotros, los latinoamericanos, los sudamericanos, los iberoamericanos, que de alguna forma estamos en la periferia del resto de Europa o en todo caso de Estados Unidos, podemos tomar elementos que son propios del centro, o sea, de la cultura central de Estados Unidos o de Europa, en cuanto al género me refiero, ¿sí? Y traducirlos a las posibilidades latinoamericanas, que es lo que hace muy sabiamente Cuando acecha la maldad, y sumarle los elementos propios de las mitologías de nuestros, digamos, tribus o pueblos ancestrales, ¿sí? De mapuches o pueblos del norte, donde hay también una mitología terrorífica con criaturas terroríficas. Y eso, de alguna forma, es lo que les decía. Vamos a ver en la literatura de Mariano Enríquez y vamos a ver en esta película, que trabaja sobre ciertos elementos muy propios del terror, como les decía antes, tradicional. La antítesis entre ciudad y campo, por ejemplo, piensen que esta ciudad transcurre toda en el campo, es un ambiente rural y, por supuesto,
el pueblo al cual los personajes van enseguida es abandonado y vuelve a trabajar con esa dinámica de la oposición entre ciudad y el entorno no, digamos, no urbano. Gran tema de Drácula, perdón. Uno de los temas de Drácula es las montañas, Transilvania y Rumanía contra Londres, es decir, se opone esa idea de que en el espacio rural está la criatura monstruosa que va a la ciudad y que causa destrozos, pero siempre lo rural contra la ciudad, contra lo urbano. Acá lo que tenemos es un entorno rural y si volvemos, fíjense que si volvemos al libro de la introducción a la literatura fantástica de Borges B. y Silvino Campo, la primera característica que va a decir Bioy Casares de estos cuentos va a decir fundamental el ambiente o la atmósfera, ¿sí? Crear un ambiente, una atmósfera. Dice, los grandes argumentos del género lo que buscan es, más que a veces trabajar la argumentación, el argumento, la trama, la fábula, la sinopsis, es crear un ambiente. Y esta película ya lo que le sobra es el ambiente, la atmósfera, es el clima que logra, ¿no? Clima opresivo, un clima terrible que cuando uno está en el cine viéndola te pone bastante nervioso porque aparece esta idea que está de alguna forma, yo creo, en La Masacre de Texas, ¿sí? La de los 70, la de Tobe Hooper, que es que la película tiene un clímax que no frena, es decir, de alguna forma te muestra lo que uno está acostumbrado a que en las películas de terror no muestren, que son momentos de matar a un chico o de ejercer cierto tipo de violencia que muchas veces el terror anglosajón la corta. Bueno, esta película sigue un poco más y sigue un poco más y se produce una especie de creyendo, digamos, climático, en el cual lo que nos vamos a encontrar es con una película que no nos da un respiro. Una vez que empieza, no para, que es lo que hace La Masacre de Texas, la original, la de Tobe Hooper, muy sabiamente, y por eso en su momento fue, y creo que hoy también, es una película escandalosa en ese sentido. Pero me parece que en esta película hay muchos elementos que coinciden para convertirla en eso que tiene que ver, me parece, con un gran logro del género, ¿sí? Por un lado, esto que tiene que ver con las temáticas que mencionando, por otro lado, esto que tiene que ver con el clima y las atmósferas, y por otro lado, esto que no es un detalle menor, que tiene que ver con que la película está muy bien hecha, está muy bien filmada, está muy bien lo que tiene que ver con el trabajo de cámara, con la fotografía, con la música y el sonido, y por supuesto con lo que tiene que ver con la edición, que es, me parece, algo que resulta fundamental en cualquier película. Pero como esto se ha hablado, hablo un poco menos. Podría hablar un poco del final, porque me parece que por lo que he visto en varios videos y varias gente me comentó, entraron muchas dudas, a la gente le entraron muchas dudas al final, pero sería spoilear. Por lo tanto, si realmente yo lo voy a contar, pero si no vieron la película, aquí sí definitivamente paren el video. Y es que, ¿qué pasa en el final? Bueno, en el final, spoiler, sí, alerta, digo, nace finalmente en la escuela esta criatura, este ser maldito, maligno, malvado, este niño envuelto en sangre que va a marcar con sus dedos en la frente al protagonista. Luego este niño marcha en el campo seguido por los otros niños. Ahí esperamos una cosa apocalíptica muy propia de Stephen King, si quiere, ¿sí? De estas historias como pueden ser Los niños del maíz, de esta cosa apocalíptica, de una especie de nacimiento del anticristo que empieza a reclutar niños que anda a saber lo que van a hacer. Probablemente lo primero que van a hacer es empezar a matar a los adultos, que es por eso le decía este universo de Stephen King. Y nos vamos con el protagonista que va a su casa, se encuentra con su hermano, a quien abraza, y se reencuentra con su hijo, que es autista. Y este chico, el tipo le da helado, el pibe empieza a comer el helado y se empieza a atragantar. El tipo le saca pelos, le saca un colgante y descubre que el pibe se comió nada más y nada menos que a la abuela, ¿sí? Que es una de las cosas que ya habíamos visto que estaba dentro de las posibilidades de la película, que es esto de no solamente niños destruyendo ancianos, sino en este caso, como decía antes, lo familiar. El niño se comía a la abuela, ¿sí? Entonces le salen cosas de sangre y demás. Y luego el personaje va al baño, se refleja, se mira en el espejo, al igual que al comienzo de la película, y aquí tenemos una simetría, quita el vapor de agua. Así había empezado la película, acuérdense, es decir, la película empieza con un personaje que quita el vapor de la ventana empañada, la película termina igual, con el personaje quitando el vapor de la ventana, sigue teniendo la marca, a pesar de haberse bañado, no se la puede quitar, y después sale al campo, al jardín, donde se encuentra con su hermano. Y lo que vemos, el tipo se tira de rodillas, empieza a gritar, desesperado, es que la chimenea está ardiendo. ¿Qué pasó? ¿Mató al hijo? ¿Lo quemó al hijo? Esa es la duda que nos presenta el final, que puede tener cierta ambigüedad, porque ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué hizo con el chico que mató? ¿Lo sacrificó? Tranquilamente. Si puede haber pasado eso, ahí sí hay una ambigüedad. Pero me parece que ahí de alguna forma cierra esta idea con moño de padres matando hijos
o hijos matando a padres o abuelos, en todo caso. Pero digo, es una de las cosas que me parece que pegan fuerte en esta película, ¿no? Que es algo que uno a veces no lo puede concientizar, pero ahí está. Uno lo puede poner en palabras, pero ahí está. Nos conmueve, ¿no? Dije que no iba a abrevar en el argumento porque si la vieron lo conocen y si no la vieron lo de menos. En todo caso sería el argumento. Lo que sí es interesante es ver cómo estos elementos que están sabiamente entretejidos a lo largo de la película son, creo, los que hacen, sumados a una muy buena realización, de que la película haya impactado tanto. Entonces ahí es cuando digo, hay una cantidad de películas de terror estos últimos años, ¿sí? Que me parece que tienen cierto interés, desde La Bruja o desde Midsommar, que son muy buenas películas de terror, y esta creo que lo que aporta, como les decía antes, es una mirada, si se quiere, de acá, del sur, de abajo, jugando con iconografía, una mitología muy propias y que me parece que pueden ser explotadas en el futuro, teniendo en cuenta que el cine de terror en Argentina tiene un montón de fieles. Basta ir al Festival Buenos Aires Rojo Sangre para ver los miles de cultores del género que hay, y a partir de entonces esperemos que realmente surjan cada vez más y se pueda hacer desde Argentina, desde Latinoamérica, me animo a decir, un gran aporte al género que ha sido en su mayoría apropiado por el cine de Hollywood. Entonces ahí es cuando digo, esperemos que muchos directores empiecen a hacer, y directoras, a hacer un cine de terror, teniendo en cuenta todos estos elementos que creo que son sumamente valiosos. Bueno, terminamos acá para que no se haga eterno el video. Espero que les resulte interesante. Si es así, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos el próximo. Que estén muy bien.